tenemos Buenas noches. el gusto. Buenas noches. ¿Quién me saludó por ahí? John Rodríguez. Hola John, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí. Bueno, Samir, ¿cómo Muy estás? buenas noches, instructor, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Víctor Raúl, abrieron la cámara ya. Va a haber, Jason, ustedes se van a dar cuenta que cuando estén exponiendo es muy interesante uno ver a los compañeros, ¿no? Sí, señor. Hoy entonces empezamos, espérame que Santiago Guevara Ramírez acabó de entrar, ¿sí? Bueno, muchachos, jóvenes, hoy entonces continuamos con la serie de exposiciones. Hoy ya llegó Sergio, ¿sí ve? De pronto están saliendo de trabajar, entonces van llegando. Jason Andrés Rodríguez va a empezar, va a continuar con las exposiciones. El tema que le tocó es Es que el cambio climático, efecto invernadero, gases de efecto invernadero y calentamiento global. esto. Y de ahí se desprenden muchas cosas, como dice Jason, como los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que me deje el modem, no necesito más, que cuando yo vaya... Eso no, Listo. eso Jason, no seguir Señor. enfrente y tiene llegar a la... el control. Listo, profe, compañeros, profe, buenas noches. Esta es una pequeña presentación de un tema que pues para todos es muy visible, notorio y todos, yo creo que cualquiera de los que estamos acá ha escuchado esto en, en lo que ya de la vida. Es un tema de bastante tiempo atrás que se viene tocando. Se están haciendo mejoras o acciones para contrarrestarlo, más sin embargo, pues no son suficientes. Eh, es un tema que nos atañe a todos porque pues solo tenemos un planeta, un mundo que cuidar y, y pues, como le digo, yo creo que más todo lo hemos escuchado. Entonces, pues lo primero que hay que aclarar es que es el cambio climático. Entonces, pero un momento. Entonces dice que es necesario aclarar que son dos conceptos que están estrechamente relacionados con frecuencia. Toman de manera errónea como sinónimos el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades del ser humano. Están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producían. Entonces, es decir, pues es como la sobrepoblación que ha llevado a que esto se acelere año por año, día por día, vaya creciendo el tema del calentamiento global, porque se van generando más gases. El consumismo, me acordaba mucho del video que se nos hizo reflexionar la otra vez, la Tierra, donde explicaba muchas cosas de lo que es el consumismo y cuándo se debe parar de comprar, cuándo se debe dejar de parar. Es algo que es un ciclo irrompible. Entonces, ¿desde cuándo se está hablando de esto? Como podemos ver, es un tema que lleva bastante tiempo. Los científicos atribuyen la tendencia del calentamiento global observada desde mediados del siglo XX, como 1901. Empezaron a observar el de hielo en los glaciales. Se empezaron a notar cambios bruscos de temperatura o cambios de clima fuertes que de pronto no se notaban antes. Esto llevó a a pensar por qué se estaba llevando a cabo este comportamiento de la Tierra. Entonces empezaron a investigar y se llevó a cabo que la Tierra se estaba calentando, se estaba calentando más de lo normal. No sé si de pronto alguien quiera aportar algo.
para decir algo, o que sepa algo. No, bueno, continuamos. Porque es preocupante el calentamiento global. El, el rápido aumento de los gases de invernadero es... Jason, Jason y compañeros, cuando alguien quiera aportar algo, levantar la manito. Arriba dice algo de participación, levantar la mano. ¿Sí? Por ejemplo, ahí levanté la manito yo. ¿Sí me ves, Jason? Sí, sí, señor. ¿Sí notas? Sí, sí, ahí sale Henry. Ujú. Listo. Entonces, ahí la volví a bajar. Por si alguien tiene alguna duda, algún aporte, Quedó arriba. levantan la manito. Levantan la manito. Me parece arriba todavía. Ah, ya. Ahora sí. Ahí la bajé. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué es preocupante el calentamiento global? El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Pues muestra el ejemplo de los pingüinos que han tenido como unos que mudarse, trasladarse de varios lugares porque ya es más, el clima no lo soportan ellos. De pronto uno como ser humano es más fuerte para esos cambios. Pues los animalitos son como más vulnerables en este aspecto, no, ellos no pueden asimilarlo ni hacer nada al respecto. Dice que en el 2023, un artículo publicado esta semana en Nature Communication Air, bueno, es en inglés, aseguraba que las 5 colonias de pingüinos emperador conocidas en la región del mar de Beniwashen, Antártida, todas menos un experimento, lo que fue muy probable, fue un fracaso total de la producción debido a la pérdida del hielo marino, posiblemente uno de los efectos visibles del calentamiento global. Entonces, pues, se nota que los animalitos han tenido que, pues, llevar este cambio brusco, son los que han llevado el bulto. Bueno. En Colombia se llevaron a cabo algunas acciones legales, unas leyes para buscar alternativas de cambio. Se habla de una ley 164/1994, donde se buscaban alternativas y se empezaron a sancionar empresas que contaminaban más de lo normal o no gastaban muchísimos recursos, empresas que se veían que contaminaban demasiado el CO2, les tocó apretarse riendas, más sin embargo, pues no ha sido como muy, ¿cómo se puede decir? Definitivo los cambios que se han hecho. Aún así, Colombia es uno de los países que menos contamina con respecto al nivel de población que hay. Eh, Dice que las emisiones de CO2 en el 2002 han sido de 88,47 megatoneladas, con lo que Colombia es el país número 139 del ranking de países de emisiones de CO2, formado por 184 países. Esto se tomó en el 2022, hace muy poco. Pues la idea es seguir mejorando. Entonces, ¿qué se empezó a hacer con respecto al cambio climático? Se impulsó el sistema de... Sí, Raúl, compañero de Raúl, sí. Sobre ese punto, pues, ¿me escuchan? Sí, sí, Yo señor. quiero hacer la observación de que los países más industrializados, como son China, Japón, Taiwán, son los que mayor exportan esta contaminación. Sí, señor. La contaminación tan brava que tienen estos países que ellos venden el oxígeno embotellado como las gaseosas. Entonces eso tiene implicaciones por ser más industrializados, pero ellos a veces no, perdón, ellos no firman muchos de estos tratados porque pues son de los que más contaminan.
Sí, exacto. Y además que son, Gracias. vale, señor, muchas gracias. Además que son países con mucha gente y pues yo digo que ese es como lo que ha llevado el caos en la Tierra es la cantidad de gente. Y China pues es uno de los países más poblados. Creo que más adelante tengo una diapositiva donde muestra a los países que más contaminan. Entonces, ¿qué China se e India, empezó? los más In- poblados. China e India, sí, señor. Creo que, si no estoy mal, India hoy en día es más poblado que China. Bueno, entonces, ¿qué se empezó a hacer al respecto para contrarrestar el tema del calentamiento? Se impulsó a sistemas alternativos de transporte. Pues yo me acuerdo mucho que se empezó a fomentar el tema del uso de la bicicleta, el tema de pronto de transportes más, más efectivos. El tema de vehículos que anteriormente emitían muchísimos gases se fueron haciendo más ecológicos, pues se hacía aún así contaminan, pero no igual que los de antes. Se fomentó programas de transporte limpio, era lo que decía, impulso de la movilidad eléctrica. Este es un tema pues que viene también de mucho tiempo atrás, hablando así, pero hasta ahora es que estamos viendo como los resultados, todo el tema de vehículos eléctricos, mm, el fortalecimiento de la normativa aplicable a vehículos automotores, la planeación urbana orientada a sistemas de transporte público eficiente. Yo creo que es más como ubicar la gente cerca de los sitios de empleo, pues para que no hayan desplazamientos tan largos. Aumento de la participación de energías limpias en la red eléctrica nacional, fortalecimiento y optimización de la infraestructura eléctrica, eh, fomento de tecnologías innovadoras en los ámbitos de almacenamiento de redes inteligentes. Estos son temas que se han venido tratando, se han venido llevando a cabo y pues han sido buenas hasta cierto punto. Sí. No sé si de pronto alguien tenga que acotar algo, o puedo continuar. Vamos. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Dice que el efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes del cristal del invernadero. Hay una gráfica. Es como lo vemos en la gráfica. El calor del sol ingresa y así mismo debería salir. Pero el efecto invernadero, los gases mantienen el calor en la Tierra, haciendo que el calor no salga, no pueda salir y rebote, mantenga más caliente la Tierra. La gráfica es como muy buena porque nos muestra cómo es que el calor se mantiene sobre esta área y no permite que salga. Y aquí está la diapositiva que les comentaba del tema de los países que más producen CO2 a la capa de ozono: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania. Son estos países los que más contaminan. Por Sudamérica, Brasil. Pero pues sí se nota la tendencia, son los países que más gente tienen. ¿Qué causas provocan el efecto invernadero? Pues el deshielo de las masas glaciales, inundaciones de islas y ciudades costeras, los huracanes son más fuertes, migraciones de especies. Eh, sí, Víctor. Buenas noches, compañero. Yo Buenas quería noches. agregar algo al tema de los de hielo de los glaciares. Yo había visto hace rato, eso fue creo en el 2017, que un campesino en Perú demandó a una empresa alemana por el deshielo de los glaciares de los Andes. Y él ganó ese pleito porque hablaba sobre el desplazamiento por la causa del efecto invernadero que se estaba perjudicando. Y él pudo comprobar de que
En Alemania, el impacto que había sobre la atmósfera estaba afectando otro continente y él ganó ese pleito. Entonces, hay que mirar todas esas cosas que nosotros no, decías tú al principio que somos uno de los países que menos genera CO2, pero también podemos repercutir en otros países a que empiecen a bajar esa cantidad de CO2 al planeta. Y en un ejemplo claro está ese campesino en Perú, él se llama Saúl Luciano Leiva, que ellos se justificaron porque ellos vivían del agua de los glaciares y ya al no haber el agua, pues estaban sintiéndose perjudicados sobre ese tema. Buenas noches, disculpen, compañero, hay alguien que tiene el micrófono encendido y se escucha con interferencia. Por favor, que apaguen el micrófono. Esta era como mi intervención, compañeros. Puede continuar. Eso, Víctor, sí, muchas gracias. Sí, es cierto, muchas veces este tema no, pues nosotros somos ajenos porque en realidad, pues hasta ahorita estamos viendo, digamos, como racionamientos de agua, pero pues hay gente que sí los está viendo en el día a día. Les afecta muchísimo porque están en ecosistemas que requieren de estar limpios. Y de pronto, digamos, el tema del hielo afectó a Saúl. Las inundaciones, pues, sí es un tema general, digamos, las ciudades costeras son las que más llevan del bulto de huracanes. Se han visto hace poco un huracán fuertísimo en Japón, creo que fue, que un tifón fue. Y pues las migraciones de especies, uno como pues en realidad en las ciudades acá en Colombia como el clima no vemos tanta la migración, hay animales que les toca muy pesado el tema. Desertificación de zonas fértiles. Hace poco, ayer si no estoy mal, vi un tema del tema del río Amazonas, no sé si lo vieron, está bastante seco, de preocuparse, no sé si alguno. Sí, claro, ese video salió donde una señorita comenta de que está caminando casi por la mitad del río Amazonas Sí, sí, señor. y se ven las embarcaciones secas, o sea, perdón, en las zonas secas y la playa ya a lo lejos, el río. Sí, bastante fuerte se vio ese video. Y ya han visto, yo he visto varias imágenes también. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué son Jason, señor? muy preocupante, ¿no? Pero mira que les pregunto a todos. Jason dice, y todos sabemos que en Colombia, la verdad, nosotros no contaminamos nada. Nosotros tenemos todavía un aire limpio, agua, algún agua. Mire que ahora están hablando del río Magdalena. Por ahí no sé si fue Samir que mandó un video muy interesante sobre el agua, ¿cierto? Pero en Colombia, y tú dices que no, nosotros no afectamos nada, no afectamos mucho en comparación con China. ¿Será Sí, que entonces señor. no debemos nosotros cuidar el tema? No, ¿Cierto por que no, supuesto. no aportamos nada? Profe, pero Eh, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, disculpen que intervenga así. Tranquilo. Tenemos una responsabilidad grande porque nosotros tenemos parte de la selva amazónica y somos pulmón del mundo. Entonces esa parte es crítica y por eso hay muchos gobiernos que apoyan a Colombia económicamente para que Colombia cuide las selvas y a veces hay presidentes que hemos tenido que no cuidan la selva.
Un caso muy puntual es la ganadería, creo que la verdad no sé qué porcentaje se ha talado la selva, pero se ha utilizado mucho para la ganadería. Entonces sí hay una responsabilidad muy alta de parte de Colombia. Cierto. Esa es una discusión que hay. Disculpen, me meto en tema político. Cuando hablo de político, hablo de unos gobiernos, de cómo ven unos gobiernos, y todo esto trasciende la política. Unos gobiernos están a favor de cuidar el medio ambiente, que nosotros como... ¿Cómo? Sí, pero esos dos, sí. Ah, bueno. Nos metemos hasta en el ámbito político, ¿sí? Y geopolítico. Mire que ya Raúl nos está diciendo, vea, esos países que tanto contaminan ya invierten plata, no solo en Colombia, sino en Venezuela, Brasil, Ecuador, lo que llamamos los bonos de oxígeno o bonos verdes. Y ellos tratan de mitigar el tema con recurso económico para que nosotros lo cuidemos. Y les decía yo que trasciende un poquito lo político, porque hay gobiernos que dicen, hombre, eso de, y yo les ponía una vez, no sé si se acuerdan, el ejemplo de Donald Trump. Donald Trump es uno de los que dice que eso del cambio climático y todo esto que estamos hablando, eso es una política que quiere mover otros recursos y tienen otros intereses, ¿sí? Aquí en Colombia hay unas personas, unos políticos muy reconocidos que dicen que nosotros no deberíamos de meternos en este tema de la transición energética, de cuidar el medio ambiente, porque realmente nosotros como Colombia, como país, no afectamos mucho el medio ambiente. Entonces esa fue la pregunta que Raúl muy bien lo dice. Estamos ahí y somos protagonistas porque tenemos el pulmón del mundo. Y que por qué no afectemos mucho si podemos aportar demasiado. La otra reflexión que yo quería hacer era, por ejemplo, este señor peruano que demandó por qué él ganó y el por qué demandó a alguien que estaba contaminando y por qué ganó y por qué nosotros tenemos que estar interesados y podríamos demandar a todas estas empresas. ¿Por qué le ponen cuidado a un campesino del Perú, cierto? ¿Y por qué dicen que ganó la querella? ¿Ustedes por qué creen? ¿Qué creen que pasa? Pues yo pienso que él ganó porque pues en realidad sí estaba siendo afectado. Él tuvo las pruebas suficientes para demostrar que él tenía la razón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué él? Imagina alguien del Perú, un campesino peruano, puede demandar una empresa multinacional, ¿cierto? Son preguntas para que reflexionemos. Samir levantó la mano. No, yo tenía que levantar la mano porque para hablar de otro tema, no conozco el caso del señor del Perú. No tengo ni idea de qué se demandó ni cuáles fueron los argumentos. Pues al respecto de este tema, yo considero que por más que queramos desconectarlo de la política, ¿sí? Es inevitable, porque es que la política, si no nos guste, es la que al final de cuentas permite que se den ciertas transformaciones. El ejercicio perverso de la política es el que pues, nos ha llevado a muchos de los problemas que tenemos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo considero, desde lo poco que conozco, que el caso colombiano, efectivamente, nosotros somos un país que tenemos una muy poco impacto a nivel mundial en términos de contaminación. Hay alguna, bueno, en eso no hay, digamos, como un consenso, pero se habla en algunos casos que no alcanza a ser el 0,2, otros hablan del 0,26% en comparación con todo el mundo. Pero igual eso no nos exime, estoy totalmente de acuerdo, de que nosotros tomemos acciones.
Cuando uno se pone a mirar los estudios que se han hecho a nivel energético en Colombia, realmente, ¿dónde se puede mitigar el impacto de la huella de carbono en nuestro país? Básicamente es en temas de transporte. Transporte es uno de los aspectos claves para poder disminuir esa huella de carbono. ¿Sí? El transporte masivo, más que el transporte incluso de mercancía, es el que tiene un impacto fundamental en eso que están hablando ustedes de gases de efecto invernadero. En lo que yo no estoy para nada de acuerdo, y no es una posición política, sino es una posición desde el punto de vista energético, es en el hecho de nosotros ahorcarnos literalmente en términos de negarnos a la exploración de hidrocarburos, ¿sí? En el caso puntual, gas natural, ¿sí? Que sí o sí lo necesitamos para dar esa transición energética. La necesitamos del gas para poder dar ese paso. No podemos cortar de tajo y decir, no, no vamos a explorar hidrocarburos y se acabó el negocio. No, no, porque eso es dar literalmente un salto al vacío. ¿Y por qué traigo a colación ese comentario? Porque justamente vemos como en este verano, que es usual por esta época, salvo que se está como prolongando un poquito más de la cuenta, las fuentes hídricas otra vez están descendiendo y estamos en riesgo de que no haya suficiente energía para abastecer las necesidades del país. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que se debe tener un plan B, que sí o sí han sido los hidrocarburos y serán los hidrocarburos por mucho tiempo porque no hemos encontrado todavía una fórmula que nos permita reemplazarlos del todo para poder dar esa transición y por lo menos de momento asegurar las necesidades energéticas del país. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, instructor, considero que Colombia, ya en el espectro mundial, pudiese generar un gran impacto en la reforestación. Ahí sí, nosotros desde el punto de vista de la reforestación, sí podríamos realmente hacer un aporte significativo a nivel mundial en lo que tiene que ver con la reducción de estos gases de efecto invernadero. Porque como bien lo mencionan algunos compañeros, pues si bien la Amazonía, nosotros tenemos apenas un pedacito, pues si la Amazonía se, digamos, se pierde o se descompensa, pues se enferma todo el planeta. Entonces, por lo menos nosotros podríamos desde la reforestación hacer realmente un aporte significativo a nivel mundial sin necesidad de ahorcarnos como algunas políticas así lo pretenden. Y hay otra dificultad en el caso Colombia y es que hay mucho, pero mucho proyecto energético parado en estos momentos o digamos, prolongado en el tiempo en lo que respecta a la aprobación de licencias ambientales y las consultas previas. Eso lamentablemente se ha convertido en un cuello de botella y no lo digo porque haya en contravía los ambientalistas, ni me ha faltado, sino que lamentablemente en países como el nuestro, eso ha servido para hacer política, para movilizar la gente y para conseguir réditos políticos. Y eso nos ha generado una cantidad de problemas. En el Colombia, por ejemplo, en el que hace parte de un conglomerado mundial muy interesante en términos de precisamente todos estos proyectos de eficiencia energética, ya ha cancelado dos grandes proyectos en Colombia. Entonces hay algunos que celebran eso, pues yo lo lamento mucho porque ahí se pierden fuentes de empleo y se pierde la posibilidad también de que tengamos acceso a energía limpia de La Guajira. El tema de la línea colectora, mire todas las trabas que tuvo eso. Afortunadamente ya están construyendo la línea, porque si no hay línea de transmisión no podemos hacer nada con esa energía ya. Entonces, son circunstancias que en el caso colombiano hacen muy, pero muy difícil hacer esa transición. Entonces, ahí sí es necesario de alguna manera que la política se articule de tal manera que tengamos una transición energética responsable sin necesidad de ahorcarnos, sin necesidad de parar nuestro aparato productivo, pero también siendo conscientes de que sí o sí tenemos que hacerlo, porque todavía no es claro de que de que el calentamiento global, más bien el cambio climático, se deba exclusivamente a temas antropogénicos. Incluso hay teorías que sostienen que el eje de la Tierra se está inclinando aún más y eso es lo que está cambiando los patrones de clima. Esa es una teoría y está en estudio y pues digamos que según lo que proponen tiene como mucho de lógico. Falta ver qué pasa con eso. Pero indistintamente de eso, eso es una realidad que tenemos
y que tenemos que buscar la forma de cómo mitigarla. No podemos contrarrestarla, solo mitigarla. En mi caso particular, vuelvo y le repito, compañeros, considero que realmente Colombia puede hacer un gran aporte a nivel mundial si reforestamos nuestras selvas. Para mí esa es la clave. Eso genera empleo, eso genera conciencia ambiental, eso es una forma de retribuirle también a los pueblos. Pienso que Colombia tiene ahí un gana bien interesante. Lamentablemente, en Colombia en este momento ese tema no está sobre la mesa y por el contrario, yo observaba en unas noticias hace unos días que el Parque Nacional Natural Chiribiquete en este momento está siendo víctima de una deforestación monstruosa, monstruosa. Entonces, ahí es donde yo digo que el discurso ambientalista se cae por su propio peso porque no se está haciendo realmente lo que corresponde. Y lamentablemente, eso también nos puede llevar a otro extremo. Y me disculpan lo que voy a decir, que clave no es más pendejo, o sea, el ciudadano de a pie, restringiéndole libertades, restringiéndole posibilidades, mientras los que tienen las posibilidades de hacer las cosas se siguen haciendo, como decimos en Santander, los pingos con el asunto. Gracias, compañero, y qué pena ahí la extensión. No, señor, muy bien. En ese aspecto yo también pienso muy similar. El hecho de que no exploren más aquí en Colombia, pues igual de algún lado tienen que sacar gas, y sea aquí o sea allá, el daño va a ser el mismo. O sea, es la misma capa de ozono para todos. Entonces, si se saca acá y pues se puede generar empleo, se puede generar un ingreso para Colombia, pues sería una oportunidad. Profe. Muy bien, Samir, muy bien, muchas gracias. Eso está muy bien, las diferentes posiciones. Y esa posición, por ejemplo, que defiende Samir, es una posición muy interesante. Y me está hablando del Chiviriquete, ¿cierto? Y sabemos que en el Amazonas están quemando grandes hectáreas de árboles para la ganadería intensiva, perdón. Extensiva, ganadería extensiva. Y eso es malvado, ¿cierto? Entonces yo por qué preguntaba lo del personaje del campesino de Perú, porque él está diciendo, ojo, que nos están afectando mi casa. Yo vivo aquí también. A nosotros nos tiene que interesar y mucho todos estos temas, porque así esté pasando en el Chiribiquete, o si lo estoy diciendo bien, Samir. Chiribiquete. En el Chiribiquete, sí. Así esté pasando en Alemania, está pasando en China, está pasando en donde esté pasando, yo tengo que quejarme, porque es que es mi casa. Y por eso fue y les dije que me gustaba mucho el video de Home. Home en inglés es el hogar, nuestro hogar. Y si alguien está afectando el hogar, me está afectando a mí también. Por eso coloqué el tema del peruano, que tampoco sé mucho, aunque ya nos mandaron al grupo la noticia. ¿Por qué le ponen cuidado a él? Porque es que él dice, me están afectando a mí, así sea en Alemania. En estos días, creo que fue el año pasado, un jugador muy reconocido, brasilero, se llama, ya me olvidó hasta cómo se llama, para venir a jugar un partido al Brasil y volverse para Europa, él solito se desplazó de Europa a Brasil y de Brasil a Europa porque tenía que jugar un partido. Y él solito contrató un Boeing que le caben como 250 a 300 personas, y él viajó de aquí a allá, hizo acá, él solito, y se tomó la foto frente al Boeing y chicaneó de eso, ¿cierto? Y salió por las redes sociales, y yo no vi, y todo el mundo lo admira, es un brasilero. ¿Cuál era el que no podían tocar porque ahí mismo se quejaba? Los que saben de fútbol. Marimar. Él es futbolista y actor. Neymar. Es que yo le digo Neymar. El pelícano vanguero. Futbolista y actor. Neymar.
No sé si ustedes vieron la noticia y él chicañaba con ese tema. Y yo me pongo a pensar, o no vi ningún comentario donde decía, hombre, Neymar, ¿usted por qué está haciendo eso? Estás ensuciando mi planeta. No porque él tenga el dinero para hacer eso, de ir y volver a Europa, porque tenga el dinero, él no puede hacer, porque ahí está expidiendo, está liberando CO2, ¿cierto? Entonces cualquiera de nosotros podría reclamarle. Es como si yo estoy en mi casa y los invito a ustedes a pasear y ustedes aquí hacen y deshacen, ¿cierto? Yo tengo por decir, hombre, me están dañando mi casa. Entonces es la reflexión que nos está poniendo ahora